A propósito, después de un sangriento fin de semana, otro más, podríamos decir, en el que se registraron 10 homicidios en las comunas de Arica, Santiago, La Pintana, San Bernardo, Melipilla y Coyhaique, vuelve el debate de la eficacia que tendría el plan Calle sin Violencia en nuestro país. Expertos afirman que uno de los temas a considerar tiene que ver con la rapidez en que las policías y los equipos entregan respuesta a los requerimientos y que podría esto mejorarse significativamente y mejorar la situación del país. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. 10 homicidios. Esa es la cifra registrada entre la madrugada del sábado y la madrugada del día lunes. 48 horas sangrientas que afectaron las comunas de Arica, La Pintana, Coyhaique, Santiago, San Bernardo y Melipilla, lo que vuelve a generar cuestionamientos a la manera en que las autoridades están combatiendo la criminalidad en nuestro país. El detalle es el siguiente: 3 de las muertes se registraron en Arica, 2 en el Cerro Chuño, lugar donde operaban, recuerden ustedes, los gallegos, y el otro en la población Juan Noé. El otro asesinato fue en La Pintana, donde una disputa vecinal por un estacionamiento, terminó con la vida de una persona. La otra en Coyhaique, donde un adulto mayor mató a otro por estar sacando leña desde su predio. 3 en la comuna de Santiago, 2 de los cuales fallecieron cerca del Club Hípico y otro en el barrio Brasil. Una en San Bernardo, donde en calle 5 Pinos, con Alfredo Benavides, un hombre fue acribillado por 5 disparos. Y la última en Melipilla, cuando un adolescente de 17 años fue baleado en la población Teniente Merino de la misma ciudad. Si bien el origen de los hechos son diversos y se encuentran siendo investigados a cabalidad, el trabajo de las policías y el Ministerio Público apunta en su mayoría a un factor común: el crimen organizado, que a pesar de los esfuerzos realizados sigue operando en el territorio nacional, con fuerza, lo que pasó en Arica y, por cierto, también en la comuna de Santiago y San Bernardo. Pero esta situación se escapó de las manos, es una de las interrogantes. ¿Está siendo realmente efectivo el plan Calle sin Violencia? ¿Sería prudente replantearse este programa? Para el exfiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, la respuesta es clara. Se hicieron varias advertencias de que este tipo de situaciones se registraría tarde o temprano. No obstante, dice el ex persecutor, acusan las recomendaciones fueron ignoradas por los organismos correspondientes, lo que tiene como resultado el escenario que atraviesa nuestro país. Creo que se hicieron muchas, pero muchas advertencias desde los últimos años y no se tomaron las cosas verdaderamente en serio. Y hoy día, ¿no es cierto?, podríamos decir que muchas de estas situaciones demuestran que la situación se escapó o se está escapando de las manos. Porque, por ejemplo, en todos los homicidios de este último fin de semana, no hay ningún detenido, no hay ninguna seña que indique aparentemente quiénes serían los autores. Una visión similar mantiene el también ex persecutor regional de Copiapó, Alexis Royat, quien dio un diagnóstico poco alentador. A pesar de todo, seguimos en presencia, dijo, de bandas que continúan operando en nuestro territorio. El otrora fiscal agregó que en este tipo de casos no es descartable la participación de criminalidad organizada, entendiendo, dice él, que muchas personas que viven al margen de la legalidad en nuestro país podrían ser objeto de adherirse a este tipo de bandas. Creo que no es descartable la presencia de bandas organizadas en distintos sectores del país. No debemos organizar que, si bien es cierto, hablamos de bandas organizadas, estas forman parte de verdaderas organizaciones criminales internacionales que tienen presencia en muchos países. Y en Chile existe un grupo no menor de extranjeros que viven al margen del sistema y que perfectamente podrían ser parte de estas organizaciones sin que las autoridades o policías tengan conocimiento de aquello. Pero el abogado penalista y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, Gonzalo Lobos, fue más allá, proponiendo cambios sustanciales, dice él, en la institucionalidad, todo esto para conseguir el resultado que se espera. El jurista fue enfático en indicar que mientras no se mejoren los tiempos de respuesta ante hechos de estas características, difícilmente la situación de Chile podría cambiar para bien. El problema tiene que ver con la respuesta. Lamentablemente tenemos un muy mal sistema de respuesta a las situaciones de violencia y una respuesta muy tardía a todo tipo de delitos. Mientras no se ataque de raíz la situación de cómo se responde, la rapidez con la que se responde, la efectividad con la que se responde a los llamados de auxilio, no va a haber resultados favorables.
Y otro de los puntos que abordan especialistas en esta materia dice relación con la alta circulación de armas a nivel nacional. Otra cosa que, a pesar de los múltiples esfuerzos, sigue siendo parte de la realidad. En este plano, la académica del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado, CECRO, de la Universidad de San Sebastián, Pia Green, indicó, por ejemplo, a La Tercera, que en Chile hay muchas armas dando vuelta y eso hace que haya mayor poder de fuego, por lo tanto mayor violencia. Más allá de las cifras, es conveniente preguntarse cómo está funcionando el sistema preventivo. Aquí hay dos, Nivaldo Catherine, hay dos patas de esta mesa que son muy importantes, que tiene que ver con la prevención, es decir, cómo poder adelantarse a el factor de operación de las bandas, y para eso evidentemente ahí hay un factor preventivo, y el segundo es la tarea investigativa de parte justamente de las policías coordinadas con el Ministerio Público, cómo llegar a los lugares, saber dónde operan, y hay ejemplos que sobran porque se ha hecho buenas tareas. Recuerden ustedes la muerte de Ronald Ojeda. El asesinato de Ronald Ojeda fue buscar literal una aguja en un pajar, y ahí principalmente se pudo obtener información por el buen trabajo del cruce de las cámaras de seguridad, el levantamiento de cámaras de autopista, es decir, podríamos decir, acelerador activo para llegar al fin que era establecer primero dónde estaba Ronald Ojeda, que finalmente recuerden ustedes que parte a las 2 de la tarde una operación en Maipú, al interior de Mediaguas, donde encuentran este hormigón y finalmente se termina corroborando que era Ronald Ojeda. ¿Por qué mencionamos esto? Porque también está el caso cuando mueren carabineros, en que la institucionalidad sale al frente, estructura una búsqueda donde incluso, y esto lo hablan los especialistas, donde incluso se le ha pedido a los medios de comunicación, al igual que en México, en Colombia o en Estados Unidos, poner imágenes de las personas que podrían estar detrás del asesinato o el homicidio, y con eso se busca sensibilizar, que se entregue información. La pregunta es, ¿qué pasa con los otros homicidios? Cuando son homicidios que básicamente no están en la prensa, sino que solo son estadísticas y donde no podemos llegar a los responsables. Es ahí donde se abre ahora una disyuntiva sobre cómo se opera el sistema para dar con los responsables de estas muertes, que muchas veces quedan reducidos a enfrentamientos entre bandas rivales, quitadas de droga o etcétera. Claro, dejando de lado además todo lo que es otra tarea del Estado, que es más social, digamos, o también que es parte de la prevención, ¿no es cierto? La deserción escolar, el atacar los focos de áreas, digamos, donde finalmente los ciudadanos viven atrapados en un círculo de violencia, un círculo vicioso, digamos, por ausencia del Estado. Bueno, la tarea se ve bien compleja. Tú das un punto clave porque hay una pregunta que uno se hace. El presidente de la República el día domingo en una entrevista en televisión hablaba sobre, lamentablemente, los jóvenes. Él confundió graneros con lo que pasó con este ciudadano francés. Pero más allá de ese tips, tiene que ver con lo que decía el presidente respecto a menores de edad que están involucrados lamentablemente en hechos de violencia donde incluso hay asesinatos. De hecho, es bien sabido, y los auditores lo saben, que muchos de los jóvenes que hoy día están, y no estoy hablando de extranjeros, estoy hablando de chilenos, hay cero aprecio a la vida. Rápidamente pueden asesinar solo por un teléfono, por un automóvil, por cualquier objeto del cual se puedan hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo están funcionando? Ya estamos a 18 de marzo, el ítem de deserción escolar, que cada vez tiene un aumento y que obviamente esto tiene un impacto justamente en esto, en que jóvenes son reclutados como especies de soldados, ya sea por grupos narcos, crimen organizado o, ¿sabes qué?, los que desarman autos, que le pagan a jóvenes, y eso está acreditado también en las investigaciones, para que vayan ellos a hacer las encerronas para llevarse los autos y luego desarmarlos para venderlos por pieza. Oye, sin respeto a la vida ajena y la vida propia tampoco. Por supuesto, claro. Les da lo mismo. A propósito de esto y lo que mencionabas, la fecha, ¿no? 18 de marzo, ¿alguna evaluación respecto al cambio de mano en el Ministerio del Interior? Porque al final, como queda un poco lo mismo quien está a cargo de la cartera, que sigue siendo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pese a que sabemos que van a ser próximamente, el próximo mes, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, pero hay un cambio de mano y al parecer todavía no tiene un efecto que se note. Yo creo, o sea, claro, el efecto... Me refiero al ministro Elizalde, que es el ministro del Interior ahora. Claro, el ministro Elizalde, que es el actual ministro del Interior y Seguridad Pública. Esto, evidentemente, probablemente sería injusto que uno pudiera hacer un análisis exhaustivo porque lleva tan poco. Pero lo que sí, al menos en los ítems de la Subsecretaría de Prevención del Delito, no hemos visto algún cambio.
la agenda sigue siendo la misma y ahí es donde están muchas de las miradas, porque insistimos, hay un punto que tiene que ver con la justicia y cómo resuelve estos hechos, y el otro es cómo se previene a que no ocurran. Y ahí está en esa dualidad donde está la duda, por ejemplo, el plan Calle Sin Violencia, si tiene realmente un efecto o simplemente ha sido... El fiscal, y con esto termino, el fiscal Occidente, Marcos Pastén, en más de una oportunidad en entrevista ha señalado respecto a lo que le ocurre en su fiscalía y en las zonas más periféricas de Santiago. A él le toca muchas de las comunas más periféricas que están más aisladas del centro urbano y donde hay menos seguridad comunal, donde hay menos cámaras, y obviamente los delincuentes esto lo saben, si estamos hablando de estructuras que piensan, que saben cómo actuar, y por eso tenemos probablemente muchos de los asesinatos y homicidios en esas zonas de Santiago, que incluso puede ser que no los maten ahí, los matan en otras comunas, pero los cuerpos aparecen en la parte occidente porque hay menos seguridad básicamente de estructural. Cámaras operativas de control de tránsito y otras que no tienen, por ejemplo, las comunas del sector oriente. Gracias, Néstor. Que estén bien.